verdadero arrepentimiento. ¿De qué se trata el verdadero arrepentimiento? Todos sabemos que en el mundo occidental son muy conocidas las palabras gracia y salvación. Yo siempre escucho a grupos religiosos que dicen, ¡ay, la salvación! Usted va a ser salvo, querido hermano, si usted cree en Jesucristo. Usted vive en gracia, etcétera, etcétera. Bueno, aunque estos dirigentes religiosos hablan mucho de eso, pero ninguno de ellos habla del arrepentimiento. Nadie. Y también son pocos los que entienden en esas congregaciones de qué se trata el arrepentimiento según Dios. Por eso necesitamos entender el porqué de la gran importancia que le dan las Escrituras al tema del arrepentimiento. Y además necesitamos investigar bíblicamente las enseñanzas de Jesucristo en relación a este tema. Empecemos entonces con el libro de Marcos en el capítulo 1 y versículos 14 al 15. Marcos 1, versículos 14 al 15. Dice, Marcos capítulo 1, versículos 14 al 15. La Biblia dice, después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Muchos creen que Jesucristo predicaba que lo debían aceptar en su corazón y nada más, pero aquí dice que Jesucristo estaba predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que hacemos. De eso se trató, por ejemplo, los seminarios que hicimos el año 2013. Este era el objetivo. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nos está dando una lección muy importante aquí. El tiempo se ha cumplido, o sea, el tiempo en la venida de Jesucristo está cada vez más cerca. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Arrepentirnos y creer en el evangelio. Aunque muchos religiosos también citan al apóstol Pablo, por lo general, no resaltan la importancia de esta enseñanza. Hechos capítulo 17 y versículos 30 al 31. Clave, importante estas escrituras. Ustedes cuando escuchan esto, generalmente lo que deberían hacer cuando llegan a sus casas durante la semana, cuando tienen tiempo, leer estos pasajes y subrayar lo que consideran más importante, porque es la única forma de poder ser en el futuro maestros y educadores, como ya sabemos. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Vieron? O sea, hay mucha ignorancia en el mundo acerca del arrepentimiento, pero el apóstol Pablo está diciendo que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Dios, vamos a estar en presencia de Jesucristo. Y nos va a juzgar también al mundo. Pero ¿qué va a decir de nosotros? ¿Qué tan arrepentidos estamos de haber hecho cosas malas? Pero vamos a ver en qué consta todavía esto. Aquel que se considere seguidor de Jesucristo, previamente necesita entender en qué consiste el arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, yo he recibido a Jesucristo en mi corazón y bueno, ahora sí, yo ya estoy salvo. Mentira. Necesita entender en qué consiste el arrepentimiento. De la misma manera, todo siervo fiel de Cristo debe enseñar lo que el maestro de Galilea y sus discípulos enseñaron en este mundo. Marcos capítulo 6, versículo 7. ¿Cuál era la instrucción de Jesucristo a sus apóstoles? ¿Qué les decía? ¿Cómo los enviaba? Aquí está. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Versículo 12. Y saliendo,
predicaban que los hombres se arrepintiesen. Se arrepintiesen. El tema básico importante que considera el Evangelio es el arrepentimiento. En realidad el arrepentimiento es un tema fundamental que todo cristiano genuino debe saber exactamente en qué consiste. Este tema se encuentra inmerso tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios acostumbraba a exhortar el arrepentimiento de su pueblo y esa exhortación también involucraba a las naciones. Mientras que en el Nuevo Testamento esta enseñanza se hace mayor referencia en la necesidad del arrepentimiento personal, nuestro arrepentimiento personal, a fin de que cada uno deje de continuar pecando. A veces los hombres piensan y hasta se imaginan que el arrepentimiento es solo para los criminales, solo para los depravados sexuales, solo para los asesinos, para los drogadictos y para los narcotraficantes. Eso piensan. Pero pensar de esa manera es un concepto totalmente equivocado. Por tanto, es preciso que entendamos en qué consiste el arrepentimiento. Y para ello acudimos al libro del profeta Isaías. Ahí está la raíz de lo que es el verdadero arrepentimiento. Isaías capítulo 1, versículos 16 al 20. Isaías capítulo 1 y versículo 16 al 20. Este pasaje de Isaías 1 es muy importante. Dice, Isaías 1, versículos 16 al 20. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Nos está definiendo aquí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de Dios, delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended de hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjense de cuántas cosas nos está hablando el profeta Isaías. En todo ese contenido está envolviendo al concepto del arrepentimiento. Versículo 18. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Eterno lo ha dicho. Si no hay arrepentimiento, esto es lo que va a ocurrir con la gente que no se arrepienta. La frase dejad de hacer lo malo es una clave importante para entender lo que es el arrepentimiento. En pocas palabras, debemos dejar de hacer todo lo que sea malo de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Ya estoy empezando a sacar algunas palabritas de lo que es el arrepentimiento. ¿Y qué es lo que necesitamos lavar? Porque dice, lavaos y limpiaos. Si usted piensa que la palabra iniquidad y malo se refieren a quebrantar las leyes de Dios, está en lo correcto. Por tanto, el arrepentimiento consiste en dejar de hacer cosas malas porque ellas nos hacen daño. Y cuando digo nos hacen daño, tenemos que entender bien qué involucra el daño que nos produce. Uno de los daños es que podríamos ser consumidos en el lago de fuego. Otro de los daños es que nos podríamos enfermar. Si nos enfermamos, Dios no nos va a escuchar, no nos va a sanar. Si tenemos problemas, Dios no nos va a atender. Pero principalmente se refiere al campo espiritual, o sea, a nuestra salvación, de acuerdo a las condiciones que Dios nos está enseñando. Quiere que aprendamos y que sigamos ese camino, no otro. Como ya estamos viendo, no solamente el arrepentimiento es decir, bueno, ya me he arrepentido, no voy a hacer nada más malo. No, no es así. Por esa razón, las leyes divinas claramente definen la clase de pensamientos y conducta que ocasionan mucho sufrimiento a las personas que practican la maldad. Claro.
Uno puede decir, pero yo veo a aquella persona que practica la maldad y no le pasa nada. Tenga paciencia, entonces Dios es paciente. Llegará el momento que Dios va a hacer justicia con él. En su mensaje de Segunda de Reyes, Dios identifica a los pueblos de Israel y de Judá, mostrando los malos caminos como infracción a sus leyes, mandamientos y ordenanzas. Ya estamos complementando con algo más aquí. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 13. Vamos añadiendo más palabras para ir definiendo lo que es el arrepentimiento. Segunda de Reyes, capítulo 17 y versículo 13. Dice: el Eterno amonestó entonces a Israel y a Judá, por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Ahí está un aspecto más adicional que significa el arrepentimiento: guardar los mandamientos y las ordenanzas y los estatutos que Dios les había dado a ellos. Toda persona que dice que está arrepentida y no guarda los mandamientos, está pisando en falso. No es correcto. La amonestación consiste en que se vuelvan de su forma de vida pecaminosa y empiecen a guardar la ley de Dios. Este cambio de rumbo, de hacer lo malo a hacer lo bueno, constituye gran parte de lo que es el verdadero arrepentimiento. Es un cambio de mente, cambio de accionar, cambio de pensar, cambio de actuar. Y puesto que el pueblo de Israel no cambió de rumbo, lo sabemos por la historia, es decir, no se arrepintió, entonces Dios entregó a Israel en manos de los asirios. Primero a los del norte, a las 10 tribus perdidas. Los entregó en manos de los asirios. ¿Y cuánta gente tuvo que padecer entonces? Los llevaron ahí al centro del Asia, y de ahí salieron muchas tribus y mucha gente se fue dispersando. Esto hizo Dios porque los sacó en cautiverio, porque les dijo: ustedes no son dignos de estar en la tierra prometida. Esto nos muestra que las consecuencias que tuvieron que afrontar, porque no supieron obedecer las innumerables advertencias que Dios les hizo a través de los profetas. Hasta los mataron. No se volvieron de su mal camino. ¿Y qué ocurrió con Judá? 130 años después, Dios les había advertido a través de los profetas, principalmente el profeta Jeremías: volveos al buen camino. No. Dios los va a castigar. No va a castigar. A ver, ¿qué dicen mis profetas? No, Señor, no. Jeremías está exagerando, es un mentiroso. Bueno, pero finalmente ellos también fueron sacados de Judá, del sur, y fueron llevados en cautiverio a Babilonia, donde estuvieron 70 años. O sea, podemos ver que la tierra fue despojada precisamente por el mal obrar de Judá y de Israel. Ahora veamos cómo las Escrituras definen el arrepentimiento bíblico. En primer lugar, ya vimos que arrepentirse significa cambiar de rumbo de nuestra vida, dejando de vivir en medio de la maldad y la desobediencia. ¿Y en qué consiste el bien? En Isaías 1:16 leímos que Dios nos ordena a dejar hacer lo malo, y siguiendo ahora nos exhorta: aprended a hacer el bien, como dice el versículo 17 que ya leímos. Por supuesto que Dios espera que crezcamos en gracia y conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, obviamente. Vivir en gracia es obedecer a los 10 mandamientos, aprendiendo a hacer lo que es grato a los ojos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 al 18.
Fíjense, la visión que tenía el apóstol Pedro era una visión extraordinaria. No solamente hablaba de su tiempo, sino hablaba del futuro de nosotros y de todas las congregaciones que a lo largo de las eras de la iglesia vivieron sufriendo y obedeciendo por seguir y por conseguir su salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículos 17 al 18 dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Esto es lo que nos habló nuestro hermano Pablo Loaiza, de las consecuencias negativas que uno puede tener por seguir lo malo. Por eso dice, sabiéndolo de antemano, guardaos, y no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. A mí me apena mucho cuando veo personas que no han entendido todavía esto, no han comprendido. Versículo 18, antes bien, ahora sí, muestra lo positivo, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la honra, gloria, y hasta el día de la eternidad. ¿Ve? Está proyectando hasta la eternidad. No era solamente para el tiempo del apóstol Pedro, sino era hasta el tiempo de la eternidad. Tenemos que aplicar estos conceptos, hermanos, porque nuestra salvación está en juego. Claro que nos hemos bautizado, claro que obedecemos a Dios, pero tenemos que ser fieles en nuestras cosas permanentemente. Porque si fallamos y nos volvemos y nos retrocedemos hacia el mundo, sabemos lo que Dios dice en Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos que tener mucho cuidado. Para nosotros no hay otra oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. El mundo va a tener su oportunidad después. Esta es y también debe ser la actitud permanente que debe tener todo verdadero seguidor de Cristo, manteniendo su compromiso firme, inquebrantable y duradero. Lamentablemente, muchos religiosos del mundo solo hablan de la rendición inicial a Dios. Acepte a Dios en su corazón, eso es todo. Pero nada dicen del cambio de una nueva forma de vivir. Generalmente todos queremos que los demás piensen que somos buenas personas. Yo siempre me voy a mostrar como que soy muy bueno. Pero ¿cuántos hemos investigado realmente lo que Dios llama bueno? ¿Qué es lo bueno para Dios? En el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos exhorta de la siguiente manera. Romanos capítulo 12 y versículos 1 al 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Dios quiere que hasta nuestro cuerpo sea un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. No os conforméis, dice el versículo 2, de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambio de dirección, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos transformarnos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu, bien sabemos. Entonces, ¿cómo nos vamos a conducir? ¿Cómo nos vamos a tratar de una manera apropiada? Así vamos a recibir protección de Dios, así vamos a recibir muchas cosas de Él. Dios nos va a proveer cosas porque se agrada de las personas que hacen esto. En este contexto, comprobar, como hemos leído, quiere decir poner a prueba. También analizar, investigar y discernir. Aquí se nos habla de aprender por medio de la acción, acompañada de análisis y meditación. En otras palabras, la prueba es lo que es agradable y perfecta a la voluntad de Dios. Y eso se encuentra en todo lo que hacemos. ¿Complacemos a Dios con nuestro accionar? Espero que sí. Sabemos que nuestras vidas están sujetas a continuos cambios, por supuesto. Cambiamos en el proceso que nos lleva hacia la madurez y al envejecimiento.
Cambiamos también a las circunstancias de nuestro alrededor, ya sea de trabajo, de finanzas, de salud o de la familia. A medida que esto se va sucediendo, también cambian las presiones y las dificultades que necesariamente debemos afrontar y vencer. Además de estos aspectos físicos, hay ocasiones en que Dios se encuentra obrando en nosotros. Él actúa de tal forma que nos hace tomar conciencia de algunos conceptos espirituales. De pronto se nos prende, como se dice, el foco y empezamos a entender muchas cosas. Todo esto exige que continuamente nos estemos examinando a nosotros mismos, evitando el mal comportamiento y aprendiendo a discernir todo lo que es bueno. En ese sentido, la Biblia es la fuente de consulta que nos da todas las respuestas. Luego tenemos que comprobar lo que es bueno llevándolo a la práctica. Yo sé que es bueno no faltar el sábado, pero si no vengo el sábado no estoy llevando nada a la práctica. Debemos cambiar nuestra manera de vivir y de pensar por una que esté de acuerdo con las instrucciones de nuestro Dios. En realidad, el arrepentimiento implica mucho más que vivir según lo que nosotros pensamos que es bueno. Porque el arrepentimiento es una forma de pensar que guía nuestro comportamiento. Veamos el contexto de las palabras de Jesús. O sea, nuestra manera de pensar de que lo que es bueno también tiene que ser guía de nuestro comportamiento personal. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9 y versículo 13. Fíjense lo que dice Jesucristo aquí. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. No ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La misericordia entonces es una forma de pensar y actuar. No se trata de un mero sacrificio, es decir, de acciones religiosas fundamentadas solo en ritos, como se hacía en el Antiguo Testamento. Más adelante Jesús amplió este concepto al citar las palabras de uno de los antiguos profetas, Mateo capítulo 13 y versículo 15. Mateo capítulo 13 y versículo 15. Esta es otra escritura importante, porque debemos aprender nosotros a obrar como Dios quiere. Fíjense lo que dice Mateo 13:15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos y con los oídos oyen pesadamente. Son prácticamente sordos espirituales. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Necesitamos mantenernos con los ojos bien abiertos y con los oídos prestos a escuchar lo que Dios quiere que aprendamos. Es decir, que volverse a Dios implica un compromiso mucho más profundo que meras promesas pasajeras hechas en un momento de arrebato emocional, cuando dice, yo me he arrepentido. También es algo mucho más duradero que las promesas hechas en momentos difíciles, sin importar cuán sinceras sean en esos momentos. A veces cuando estamos pasando una situación tremendamente difícil, decimos, Señor, yo me arrepiento. Pero una vez que pasa el problema, volvemos otra vez a lo de antes. Eso no es arrepentimiento. Además, debemos tener en cuenta cómo se usan las palabras arrepentimiento y arrepentirse en el Nuevo Testamento. El arrepentimiento implica un sentido de contrición y remordimiento, de pena y compunción por ser culpables, lo que nos conduce a la decisión de cambiar nuestra vida, para tener el valor de pensar de una manera diferente, reconsiderándolo absolutamente todo lo que hacemos. También nos damos cuenta que el arrepentimiento es una combinación de convicción y conducta personal. De esa manera, contamos con un concepto más amplio de lo que verdaderamente es el arrepentimiento.
porque arrepentirse es cambiar de una vida de maldad y desobediencia a una manera obediente de pensar, de actuar y de vivir. Pese a lo dicho hasta ahora, aún no contamos todavía con una definición completa de lo que es el arrepentimiento, porque nos falta examinar lo que es la palabra compusión. Compusión. La compusión es el arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios, manteniendo el propósito de no volver a actuar de esa manera más adelante. Se trata de un sentimiento o dolor por haber pecado. También compusión es el sentimiento de aflicción producido por el dolor ajeno. Un ejemplo bíblico de esta palabra la encontramos en Hechos, capítulo 2 y versículos 37 al 38. Arrepentimiento por haber obrado en desacuerdo con la voluntad de Dios. Un sentimiento o dolor por haber pecado. Eso es la compusión y eso es parte del arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículos 37 al 38, dice: al oír esto se compungieron de corazón. ¿Ve? Ahí está la palabra. Al oír esto se compungieron de corazón. Hubo confusión en medio de ellos. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Ahí está. Ahí está. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, yo les voy a decir una cosa: no se puede jugar con el Espíritu de Dios. No podemos jugar con eso. No podemos mancillar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón haciendo lo malo, porque eso muestra que no nos hemos arrepentido genuinamente. Este pasaje entonces nos demuestra que el arrepentimiento empieza con la compunción, con un sentimiento de contrición, pero aún va más allá porque genera un verdadero cambio personal de pensar y de actuar. Aunque el sentimiento de culpa puede dar inicio al arrepentimiento, también necesitamos darnos cuenta que las emociones no siempre son una guía exacta de este tema espiritual tan serio. Emociones. Podemos apreciar lo engañoso que pueden ser nuestros sentimientos o emociones con solo estudiar la parábola del fariseo y del publicano. Ahí está. Eso se encuentra en Lucas capítulo 18 y versículos 9 al 14, que no vamos a pasar allá. Solamente estoy haciendo referencia. Ahí Jesús mostró que es posible que una persona se sienta espiritualmente aprobada, cuando en realidad no lo está. La clara enseñanza de esta parábola es que cuando se trata de asuntos espirituales, no debemos confiar únicamente en nuestros sentimientos. No debemos confiar. ¿Qué dijo el fariseo? Yo no soy como este pecador, yo no soy como este, yo diezmo, yo hago esto, yo hago el otro, aquí a la... ¿no? Se sentía muy santo, se sentía que estaba adorando a Dios correctamente. Sin embargo, Jesús nos dice que no debemos confiar solamente en nuestros sentimientos. También el apóstol Juan nos muestra que existen ocasiones en que podemos obedecer a nuestras emociones y no en otras. Por tanto, necesitamos educar correctamente nuestras conciencias como base de cualquier sentimiento de culpa o remordimiento, a través del estudio de la palabra de Dios, manteniendo un buen entendimiento de ella. Contamos con las Biblias, contamos con sermones, contamos con revistas, contamos con tantos folletos, tantas instrucciones, que nosotros debemos hacer gala de eso. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 22 al 24. Dice: y cualquier cosa que pidiremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Fíjense la afirmación que está haciendo aquí el apóstol Juan. Cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Por tanto, si no guardamos sus mandamientos, no vamos a recibir nada. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y ese es el mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanecemos en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no somos de Él, dice la Biblia. Aquí vemos otro aspecto más que tiene que ver con el arrepentimiento: el amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Por tanto, si queremos agradar a nuestro Padre, debemos aprender a amar también a nuestros semejantes, creer en Cristo y en todo lo que Él enseñó y aplicarlo en nuestras vidas. Esta forma de proceder dará como resultado una buena relación personal con Dios, y también tendremos relaciones armoniosas con nuestros semejantes. El trato personal es muy importante. De esa manera, Jeremías escribió algo que es muy importante, que debemos entenderlo. Ya les he dicho que Jeremías fue uno de los profetas que estaba advirtiendo a Judá, pero Judá no hacía caso. Entonces él, inspirado por Dios, escribió lo siguiente: Jeremías capítulo 7, versículos 13 al 14. Jeremías capítulo 7, versículos 13 al 14. Versículo 3 al 14, perdón. 3 al 14. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. ¿Cómo aplicamos esta escritura a nosotros? Diríamos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en el reino de Dios. Claro. Y no fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo del Eterno, templo del Eterno, templo del Eterno es este. No. Sentimientos que no debemos confiar. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre los hombres y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Está hablándonos en forma intrínseca, implícita más bien diré, implícita, no explícita, de lo que es el arrepentimiento. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incenciando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en la casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Lo que está diciendo acá el profeta es: bueno, vamos a presentarnos delante de Dios, pero ¿vamos a continuar haciendo lo malo? Versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice el Eterno. Claro, Dios ve todo lo que hacemos. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Mucho tiempo el arca del pacto estaba en Silo, ¿se acuerdan? Y ahora pues, en cuanto a vosotros habéis hecho todas estas obras, dice el Eterno, y aunque os habéis desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Dios está hablándonos en este momento. ¿Estamos respondiendo? ¿Estamos escuchando? ¿Estamos aprendiendo? Espero que sí. Versículo 14. Haré también de esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Versículo 21. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, el Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada le mandé acerca de los holocaustos de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Lo que Dios quiere no es lo físico, sino lo espiritual. Dios quiere que magnifiquemos todo esto. Versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Eso mismo nos dice a nosotros. Escuchemos la voz de Dios a través de las Escrituras, y seré a vosotros por Dios.
Y vosotros me seréis por pueblo y andad todo este camino que os mandé para que os vaya bien. ¿Cómo nos va a ir bien? A través de las bendiciones de Dios. Dios nos explica claramente lo que Él espera de nosotros. Es decir, lo primero que debemos cambiar son nuestros pensamientos y luego nuestros hechos, nuestras acciones. Parte del cambio es aprender a llevar buenas relaciones con los demás, tal como Dios le place. Veamos ahora lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 4 y versículos 20 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21. Dice: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es parte del arrepentimiento también. Si estamos resueltos entonces a desarrollar una buena relación con Dios, tenemos que desarrollar una relación similar con nuestros prójimos, conforme a los principios divinos. Aunque algunas personas piensan que la profecía es solo una especie de garrote, donde los profetas son los encargados de manejar. Aquí vamos a golpear y vamos a dar un garrote, pero no es así. En realidad, la profecía es una exhortación que Dios hace a su pueblo para que cambie sus caminos, a fin de demostrarles plenamente el amor que Dios nos tiene. Por tanto, si queremos tener buenas relaciones con Dios, es necesario que sigamos la guía y la corrección que Él nos da. Él mismo nos dice, a través del profeta Jeremías, de cómo ve esta relación. Jeremías capítulo 31 y versículo 33. ¿Cómo ve la relación? La buena relación que nosotros mantenemos con Dios. Aquí está. Jeremías capítulo 31 y versículo 33. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Daré mi ley en su mente. Ya no vamos a necesitar portar nuestras Biblias. Y la escribiré en su corazón. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 16. Aquí Pablo nos está mostrando algo que yo ya lo dije ahora en este mensaje. Segunda de Corintios 6, 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Como nos dice Hebreos 8:10. Entonces nosotros somos templo del Dios viviente. Acuérdense. Entonces, resumamos lo que hasta ahora hemos aprendido de nuestro análisis bíblico. Arrepentirse es cambiar de una vida de maldad y desobediencia a una manera obediente de pensar y de vivir, lo que nos lleva a tener una buena relación personal con Dios y una relación apropiada con nuestros semejantes, gobernada por principios bíblicos. Estoy ya definiendo de una manera un poquito más concreta lo que es el verdadero arrepentimiento. Voy a repetir. Arrepentirse es cambiar de una vida de maldad y desobediencia a una manera obediente de pensar y vivir, lo que nos lleva a una buena relación personal con Dios y una relación apropiada con nuestros semejantes, gobernada por los principios divinos. El mundo ignora esto, por supuesto, nosotros no. ¿Y acaso esta es una definición completa? Todavía no. Porque le falta agregar otro elemento esencial, y la pregunta en este caso es: ¿cuándo termina una persona de arrepentirse? ¿Cuándo termina una persona de arrepentirse? ¿Cuándo termina? La respuesta es nunca. Por tanto,
Si no les es muy conocido el pasaje que citamos anteriormente con el libro de Isaías en el capítulo 1, les recomendamos que lo vuelva a leer detenidamente, porque en sus versículos se resume lo que realmente es el arrepentimiento, tal como lo dije al principio. Porque ahí nos habla acerca de una manera de pensar y proceder que dura para toda la vida. El arrepentimiento no es cosa de un momento o de una eventualidad emocional en la que la persona hace un ligero compromiso con Dios y después se olvida por aquello que tal vez considera de cómo entregar su corazón a Dios. Porque el verdadero arrepentimiento es mucho más que eso. Ahora agreguemos este concepto, el concepto final, para completar nuestra definición, diciendo: el arrepentimiento es un cambio continuo de una vida de maldad y desobediencia a una manera obediente de pensar y de vivir, lo que nos lleva a tener una buena relación personal con Dios y una relación apropiada con nuestros semejantes, gobernada total y plenamente por los principios divinos. Eso es el arrepentimiento. Y si usted piensa que esa definición de arrepentimiento es nueva para usted, probablemente no se haya arrepentido hasta ahora verdaderamente. Por supuesto que no lo decimos tratando de juzgar, sino que queremos darle el mismo mensaje que Dios y Jesucristo en la tierra nos enseñó. De modo que el genuino arrepentimiento es algo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque es parte indivisible de la vida, del camino que Dios nos ha trazado, el camino de vida cristiano. Es parte indivisible. No podemos sacar el arrepentimiento de nuestra vida cristiana, no podemos. Es parte, es componente, anda de la mano. En conclusión, y para terminar este mensaje, si no entendemos lo que es el arrepentimiento y no respondemos al llamado de Dios, entonces será imposible de disfrutar de sus bendiciones. No vamos a disfrutar. Ya vimos nosotros que Jeremías advirtió al pueblo de esa manera. Dios los iba a sacar de Israel. A nosotros nos va a sacar del reino de Dios. No vamos a estar ahí. Dios quiere que disfrutemos de las bendiciones que quiere darnos nuestro amado Padre. Y también de esa manera nos promete que nos va a escuchar, que nos va a proteger y que nos va a enviar y que vamos a entrar a la tierra prometida, que es espiritual, el reino de Dios. La principal bendición de todas ellas es la salvación misma. Ese es el confín, ese es el punto clave después de haber permanecido y después de haber obedecido todos estos principios bíblicos. Por esta razón, para nosotros no hay otro tema más importante que no sea el del verdadero y genuino arrepentimiento.